bien la digestión comienza en la boca, se produce principalmente en yeyuno y en duodeno, o en duodeno y yeyuno. Se produce la absorción principalmente en yeyuno y de ciertos nutrientes en ilion terminal, como agua y vitamina B12, las del complejo B12, y la excreción en intestino grueso, donde también se absorbe agua residual. Entonces, las principales funciones intestinales son de digestión, absorción y excreción. En este sector del aparato digestivo se culmina el proceso de digestión, comenzando en los sectores anteriores, donde se contribuye con secreciones pancreáticas del hígado y del intestino. En el proceso digestivo participan los hidratos de carbono, donde actúan la amilasa pancreática y las disacaridasas. Las proteínas son digeridas por las proteasas pancreáticas y los lípidos por la lipasa pancreática intestinal y la bilis. En el proceso absortivo que se produce en yeyuno, se absorben los monosacáridos, los péptidos o aminoácidos, minerales y casi todas las vitaminas. Y en ilion terminal, los ácidos grasos, sales biliares y vitaminas del complejo B12. ¿Por qué es necesario que sepamos esto? Porque cuando se produce una resección intestinal o un daño en algún sector del intestino, tenemos que saber qué sector está dañado para saber cuáles son los nutrientes que hay que suplementar y qué modificaciones le vamos a hacer al plan alimentario para mejorar la absorción y disminuir los síntomas. Tenemos estímulos intestinales como la lactosa, que es el azúcar de la leche, es un disacárido, produce efecto osmótico producido por los disacáridos que atraen agua a la luz intestinal y por una acción bacteriana de la flora que metaboliza algunos disacáridos en el ilion distal y en el colon. La presencia de lactosa en el intestino produce un aporte de fluidos aumentados y producción de ácido láctico en el colon. Este ácido láctico produce aumento del peristaltismo y dificulta la absorción colónica de agua y electrolitos. Este aumento del peristaltismo es el que produce los dolores tipo cólicos, ¿sí? Y este aumento de fluidos a nivel del intestino es el que produce la diarrea. Por ejemplo, la lactosa puede producir un tipo de diarrea osmótica, ¿sí? Porque es la lactosa quien atrae líquidos o fluidos al intestino y produce aumento del peristaltismo. El peristaltismo es los movimientos musculares del intestino. No sé si... Voy a ponérselo en silencio porque suena cada ratito. Ahí está. Avísenme ustedes si hay alguien esperando. Ante una deficiencia de lactasa, se evita la leche y los alimentos que contengan lactosa. Por ejemplo, los quesos untables, los postres de leche, los yogures, las leches fermentadas, los helados, la crema de leche y la leche chocolatada. Pero de estos alimentos que están acá, ¿cuáles son los que menos lactosa tienen? Yogur. Leche fermentadas, supongo. Sí. Y los quesos untables. Por eso hay pacientes que pueden tener tolerancia. A ver, alguien está llamando. Esperen, chicos, que... Permitir. Ahí está. Por eso en algunos planes alimentarios adecuados intestinal, según la tolerancia del paciente, pueden incluirse quizás algún yogur o quesos untables, pero los demás productos tienden a evitarse, ¿sí? Crema de leche, leche chocolatada,
postres de leche, y bueno, todos aquellos productos que se hagan con leche. Un puré, no le vamos a agregar leche, por ejemplo. Muchas veces la intolerancia es cuando la lactosa no está ligada a algún producto de almidón o algún farináceo. Por ejemplo, hay pacientes que tienen buena tolerancia a la salsa blanca o a una leche con maicena, pero no a una leche sola, ¿sí? Esto de estar ligado la lactosa a un almidón lo hace más tolerable en algunos casos. Por eso son importantes las anamnesis nutricionales para saber qué tolerancia tiene el paciente. O si ligada a un almidón le produce o no, el paciente tiene más flatulencias, digamos. La fibra dietética es otro estimulante. Hay diferentes clasificaciones y definiciones. Es una mezcla de polímeros complejos entre los cuales se encuentra la celulosa, hemicelulosa, pectina, lignina, gomas, mucílagos y polisacáridos de reserva. Es un componente polisacárido no almidón que resiste a la digestión de las enzimas endógenas del tracto intestinal más la lignina, ¿sí? ¿Cuál es la acción de la fibra dietética? Retiene agua, forma geles que retardan el vaciamiento gástrico y del intestino delgado, produciendo aceleración del tránsito colónico y lubricación de la materia fecal. Favorece la proliferación de bacterias fermentadoras, productoras de ácidos grasos de cadena corta, gases y agua, que a su vez aumentan el volumen fecal. Y liga los ácidos biliares y el colesterol, ¿sí? Estas serían en general, sin clasificar en soluble o insoluble, las acciones de la fibra dietética. Tenemos fibra soluble o insoluble. La fibra soluble está compuesta por gomas, mucílagos, polisacáridos de algas y pectinas. Se clasifican solubles porque son capaces de absorber agua, son solubles en agua. ¿Cuál es la acción de la fibra soluble? Retardar el vaciamiento gástrico, o sea, el alimento tiene más permanencia a nivel estomacal, retrasa el tránsito del intestino delgado, fija el colesterol y los ácidos biliares y aumenta su excreción, evitando su reabsorción. Provee material fermentable a las bacterias anaerobias colónicas con producción de metano, dióxido de carbono y agua, principalmente ácidos grasos volátiles de cadena corta como acetato, propionato y butirato. Estos ácidos grasos de cadena corta son como el combustible más importante para el colon y ejercen acción trófica sobre el enterocito. Esto era lo que hablábamos la clase pasada. Gracias a la fibra se nutre la célula del intestino delgado. Los ácidos grasos producidos se absorben en... Sí. ¿Eso lo está mostrando en la presentación? Sí, ¿no lo ven? Se quedó en por lo menos a mí, en una diapositiva que dice definición, componentes polisacáridos no almidón. Que cuando admitía a una de las chicas se quedó ahí. A ver que voy de nuevo. ¿Dónde empecé a hablar de fibra? Sí, que decía la definición. No sé, me figura como que estoy compartiendo. A ver, dejar de... Sí. Dejar de compartir. Tengo que empezar de nuevo, chicos, porque no... ¿Qué? A ver, ahí me están viendo a mí. Que iba, profe, siga en esa diapositiva. ¿Ahí me están viendo a mí? Sí. Bueno, se me perdió, chicos, ¿eh? Qué macana. Esperen que lo busco de nuevo.
Bueno, vamos a tener que hacer una cosa. Vamos a tener que entrar 2 y 10 y todo junto a las 2 y 10, porque se hace un lío cuando tengo que... No me resulta fácil este PowerPoint. Este no es. Bueno. No me deja compartir, chicos, ahora. No sé qué hice, no sé qué toqué. A ver, acá. Compartir. Ahí está. Sí, profesor. Bien. Bien. ¿Acá habíamos quedado? Sí, ahí. Bien. Igual esto es repaso, chicos, de lo que hablábamos la clase anterior. Cuando nos vimos otra vez. Bueno, la fibra dietética son mezclas de polímeros complejos, entre los cuales se encuentra la celulosa, hemicelulosa, pectina, lignina, gomos, mucílagos, polisacáridos de reserva. Son el componente polisacárido no almidón o no amiláceo que resiste a la digestión de enzimas endógenas del tracto intestinal más la lignina. La acción de la fibra dietética es retener agua, formar geles que retardan el vaciamiento gástrico y del intestino delgado, produciendo aceleración del tránsito colónico y lubricación de la materia fecal. O sea, gracias a la fibra dietética, la materia fecal puede ser más blanda. Favorece la proliferación de bacterias fermentadoras, productoras de ácidos grasos de cadena corta, produce gases y agua, que a su vez aumentan el volumen fecal. Liga ácidos biliares y colesterol. O sea, corta con el ciclo enterohepático de la elaboración de colesterol. Tenemos fibra soluble e insoluble. La fibra soluble está compuesta por gomas, mucílagos, polisacáridos de algas y pectinas. Son solubles en agua. Y la función de la fibra soluble es retardar el vaciamiento gástrico e intestinal, fijar el colesterol y los ácidos biliares, aumentar la excreción evitando su reabsorción, proveer material fermentable a las bacterias anaerobias colónicas con producción de metano y dióxido de carbono y agua. Y principalmente produce ácidos grasos de cadena corta como el acetato, propionato y butirato, que son combustibles para el colon y ejercen acción trófica sobre el enterocito. Esto de acción trófica le permiten el crecimiento a la célula, al enterocito, a la célula intestinal. Los ácidos grasos producidos se absorben en un 70% y aportan energía. El 30% restante actúa como sustrato para la flora bacteriana, interactuando con el sodio y atrayendo agua a la pared intestinal, ¿sí? Si hay buen aporte de fibra, se producen más ácidos grasos y esos ácidos grasos atraen agua al intestino para que la materia fecal sea más blanda. La fibra insoluble, por ejemplo, el salvado de trigo, la celulosa y la mayoría de las ligninas no se disuelven en agua. Forman parte de la pared celular, la fibra insoluble. La función es proveer volumen a la materia fecal,
acelera el tiempo de tránsito intestinal, o sea, aumenta la motilidad del intestino, produce más reflejos a la pared intestinal, entonces el intestino se mueve más. Esta fibra es ideal para el tratamiento de la constipación atónica y la enfermedad diverticular. ¿Por qué? Porque aumenta el peristaltismo, entonces de esa manera el intestino mueve más el volumen que hay en su interior. Bueno, esto ya lo hablamos la clase pasada. El almidón resistente es otro estímulo del intestino. Los tubérculos como la papa, la batata, la mandioca, los cereales y las legumbres contienen almidón gelificado o retrógrado, que es resistente a la acción digestiva de la alfa-amilasa, pero puede ser degradado por la microflora del intestino grueso con propiedades semejantes a la fibra dietética. La papa enfriada, por ejemplo, se produce almidón resistente. La cantidad de almidón resistente en una comida depende de las técnicas de cocción y de conservación, de la madurez de la planta y de la relación de amilosa y amilopectina. El almidón resistente llega intacto al intestino, donde se produce la fermentación bacteriana con producción de gases y de ácidos grasos de cadena corta. Hay 3 tipos de almidón resistente en la dieta. El físicamente inaccesible para la acción de la alfa-amilasa, por ejemplo, en las semillas y en granos parcialmente molidos. Granos de almidón insuficientemente gelatinizados, o sea, papas mal cocinadas y banana verde. Polímeros de almidón, principalmente de amilosa, los cuales se producen cuando el almidón es enfriado después de la gelatinización, papas enfriadas después de cocidas. Otro estimulante importante del intestino es la hiperconcentración de mono y disacáridos. La concentración de mono y disacáridos por encima del 5% respecto a la solución de base produce aumento de las secreciones intestinales, por ende el aumento del peristaltismo y la reducción de la absorción con posibles efectos fermentativos. Por ejemplo, hay un laxante que se llama lactulón, que deriva de la lactulosa, ¿sí? Que el sabor es dulce, es como una especie de almíbar que se utiliza por 2 motivos. Se utiliza para casos de constipación porque es un estimulante suave del intestino delgado, o sea, es un gran estimulante, pero para la constipación, para no producir cólicos, termina siendo un estimulante suave. ¿Me entienden la diferencia? ¿Lo que les estoy explicando lo están entendiendo? Una de las clasificaciones de estimulantes fuertes para el intestino es la hiperconcentración de mono y disacáridos, ¿cierto? Que dice que la concentración de mono y disacáridos por encima del 5%, o sea, de azúcares por encima del 5%, produce aumento de las secreciones intestinales y aumenta el peristaltismo y la reducción de la absorción con posibles efectos fermentativos. O sea, que el azúcar atrae agua y aumenta el peristaltismo. Pero hay un estimulante suave para la constipación, que es un medicamento que se llama lactulón, que proviene de la lactulosa. Es un laxante suave, ¿sí? Y este laxante suave tiene efectos fermentativos, o sea, es muy productor de gas, y hace que el intestino reabsorba más líquido para humedecer y para que la materia fecal sea más blanda. Y se utiliza para la constipación y se usa en la encefalopatía hepática, que la vamos a ver después del recreo. El tejido conectivo es otro estimulante del intestino.
el tejido conectivo no modificado por subdivisión actúa por un mecanismo físico a nivel del intestino delgado y produce aumento del peristaltismo. Por ejemplo, cuando no masticamos bien la carne, ¿sí? Por eso, siempre que indicamos la ingesta de carne, tiene que ser cortado pequeño para no producir demasiado aumento del peristaltismo, ¿sí? Las temperaturas frías son otros estímulos del intestino. Los líquidos fríos ingeridos en ayuna tienen un pasaje rápido al duodeno que aumenta el peristaltismo. Por eso en casos de constipación se indica a los pacientes un vaso de agua bien helado en ayuna, y muchas veces también se acompaña de un ácido orgánico, como por ejemplo un cítrico o un kiwi, que son muy ricos en ácidos orgánicos, que es un doble estímulo para el movimiento del intestino. Los estimulantes gástricos y biliares también aumentan la secreción intestinal, por ende aumentan también el peristaltismo. Acá tenemos el resumen. Tenemos estimulantes intensos y moderados, lactosa, fibra insoluble, los monoidisacáridos, tejido conectivo no modificado por subdivisión y temperaturas frías, son estimulantes intestinales intensos. Y moderados, los volúmenes fraccionados y la fibra soluble. Por ejemplo, esto se los pregunto a ustedes. En un caso de diarrea, ¿qué estímulos vamos a indicar de todos estos? Y para constipación, ¿qué otros estímulos vamos a indicar? Son patologías opuestas, ¿cierto? Para diarrea, temperaturas más que nada templadas, no frías. Fibra soluble. Muy bien. Y bueno, para constipación, fibra insoluble y temperaturas frías. Volúmenes fraccionados. Sí, por ahí, por ejemplo, en un caso de constipación vamos a indicar volúmenes fraccionados para producir el reflejo duodeno gastrocolónico, pero vamos a aumentar el volumen. En cambio, en caso de diarrea, va a ser volumen disminuido. ¿Sí? Ah, bien. En ambas patologías va a ser tejido conectivo modificado por cocción y subdivisión, porque si en la constipación, si bien necesitamos estimular el movimiento intestinal, no tenemos que producir cólico. Entonces, de todas maneras, el paciente va a tener que consumir o comer carnes bien masticadas y cortaditas bien pequeñas. En el caso de los monoidisacáridos, no los vamos a indicar en constipación, en altas concentraciones, más allá de que estimulan el movimiento intestinal y atraen agua, porque le vamos a producir mucha flatulencia al paciente por excesiva fermentación de azúcares, pero sí se puede utilizar el lactulón, esto que yo les decía, que es como un laxante suave. Y en la constipación vamos a producir de los dos, vamos a indicar dos tipos de fibra, la soluble y la insoluble, y según el paciente, si tiene síntomas, si la lactosa le produce cólicos, la vamos a evitar, y si tiene buena tolerancia a la lactosa, la vamos a utilizar porque es un buen estímulo para ir de cuerpo.
¿sí? Siempre para las enfermedades intestinales vamos a estar muy atentos, vamos a hacer una buena anamnesis, vamos a estar muy atentos a los síntomas que tenga el paciente, ¿sí? No todos van, o sea, si bien el plan alimentario es adecuado intestinal, vamos a estar muy atentos a la sintomatología de cada individuo. Bueno, tenemos, ahora me salgo de aquí, me voy con ustedes. Acá está. ¿Me ven ahora? Sí, profe. Bien. Tenemos distintas enfermedades intestinales. Estos que vimos fueron generalidades, pero tenemos distintas enfermedades intestinales. Enfermedades que se relacionan con un trastorno funcional o de la motilidad del intestino, como por ejemplo diarrea, constipación o síndrome de intestino irritable. Tenemos enfermedades que provocan lesiones en la mucosa intestinal, como diverticulosis y diverticulitis, y la enfermedad celíaca. Y tenemos enfermedades inflamatorias intestinales, como la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. En la mayoría de estos casos, el paciente, más del 20% de los pacientes, interpretan que tienen excesiva producción de gas a nivel abdominal. Por ahí se evidencia con el exceso de eructos o de flatulencia a nivel anal, digamos. Entonces, en estos casos que los pacientes tienen esta sintomatología de sentirse excesivamente hinchados, tenemos que eliminar los alimentos productores de gas. Esos alimentos productores de gas son las legumbres, las crucíferas, que son las coles, los repollitos de Bruselas, el coliflor, el que es blanco, ya se me van. Coliflor es el blanco y brócoli es el verde. El brócoli es el verde, muy bien, gracias. Los repollitos de Bruselas, los vegetales del grupo C, como el choclo, la papa y la batata, la mandioca. Los aliáceos, que son las cebollitas de verdeo, las cebollas, el ajo. El pescado, huevos, quesos de pasta firme, frutas como sandía, melón y cítricos, frutas secas, bebidas fermentadas como la cerveza, por ejemplo, o los vinos, y exceso de azúcares, ¿sí? Generalmente cuando hay alguna patología intestinal, los pacientes interpretan que tienen exceso de producción de gas y bueno, en esos casos hay que eliminar estos alimentos. En el caso de las diarreas, que se define como el aumento de volumen, fluidez o frecuencia de las deposiciones en relación al hábito normal de cada individuo, ¿sí? Si el paciente va una vez o 2 veces de cuerpo por día y ya tiene 2, 4 deposiciones más, aunque no sea de consistencia líquida, eso se llama diarrea, porque digamos, en comparación con sus hábitos intestinales, está aumentado la frecuencia de deposiciones, ¿sí? No siempre las deposiciones diarreicas tienen que ser líquidas, ¿sí? Tenemos diarreas agudas que duran entre 2 y 3 semanas, diarreas persistentes que son intermitentes con remisiones y exacerbaciones, persisten, digamos, están de forma ininterrumpida, y diarreas crónicas que duran de 2 a 3 semanas o más. La mayoría de las diarreas agudas suelen ser de origen infeccioso y suelen autolimitarse, o sea, duran el tiempo que el microorganismo está en el intestino. A ver si puedo borrar esto. Bueno. Ahí, profe, en dejar de compartir tiene que tocar. Ahí
Está, menos mal que me ayudan, chicos, porque nací en otra época. Bueno, hay distintos tipos de diarrea, ¿sí? Tenemos diarrea osmótica, secretora, exudativa, motora. La diarrea osmótica, que la causa puede ser aumento de la presión osmótica, como esto, hiperconcentración de azúcares, uso exacerbado de laxantes, uso de antiácidos, algún síndrome de mala absorción o déficit de disacaridasas. Este tipo de diarrea cesa con el ayuno. Hay tendencia a acumulación de sodio en sangre. Este tipo de diarrea cesa con el ayuno. La diarrea secretora, que se puede producir, por ejemplo, en una enfermedad de Crohn o una resección intestinal, o puede ser a causa de enterotoxinas bacterianas, no cede con el ayuno y hay que tratar la causa que produce la patología. En la diarrea exudativa hay presencia de moco o de sangre, generalmente. Se puede producir por inflamación o ulceración de la mucosa, por ejemplo, en la colitis ulcerosa o en la enfermedad de Crohn. Y la diarrea motora no cede con el ayuno. Se trata de que el paciente tiene el peristaltismo aumentado. Puede ser también por una resección intestinal o por una obstrucción intestinal. La obstrucción intestinal produce diarrea también, ¿sí? Más allá de que el paciente no puede ir de cuerpo porque está obstruido, se va acumulando mucho líquido hasta el lugar donde está obstruido y luego produce una diarrea. Para el tratamiento de la diarrea, si es de origen por contaminación de alimentos, no conviene dar una dieta sumamente astringente. Lo que se usa ahora es una dieta adecuada intestinal, baja en estímulos, pero que tenga fibra, que tenga hemicelulosa modificada por cocción y subdivisión, para evitar que el agente causante de la diarrea quede adentro del intestino y la diarrea pueda funcionar y eliminar a ese microorganismo. Se indican sales de rehidratación oral, ¿sí? Que es 1 litro de agua con 2 cucharadas de azúcar, media cucharadita de sal, media cucharadita de bicarbonato y potasio que se agrega con jugo de limón. Una vez que el paciente está bien hidratado, se puede indicar progresión de estímulos intestinales. Cereales dextrinizados, pan desecado, arroz hervido, pero arroz del tipo no parbolizado, el arroz común, fideos laminados finos, polenta, proteínas de libre estructura, como quesos de mediana maduración, clara de huevo, grasas como aceites, ¿sí? Las grasas, los aceites se eliminan o se evitan solo si hay esteatorrea, ¿sí? La esteatorrea es la presencia de grasa en materia fecal. Tejido conectivo a predominio colágeno, o sea, generalmente se indican carnes blandas, como las carnes blancas al principio, pollo particularmente, y a medida que va mejorando la tolerancia se pueden indicar carnes rojas, fibra soluble como puré de frutas, zanahoria y calabaza,
siempre modificadas por cocción también y subdivisión. Sacarosa, usar en bajas cantidades, no superior al 5% en cada infusión. Por ejemplo, ¿cómo calcularían ustedes para que una infusión tenga menos del 5% de azúcar? Porque ¿por qué les hago esta pregunta? Porque cuando lo pregunto en examen, me dicen menos del 5% del valor calórico total. Y eso es un error, porque si no sería un montón de azúcar que le están dando a ese paciente. Es el 5% de la preparación, ¿sí? No del valor calórico total, es de la preparación. Porque yo puedo concentrar ese 5% del BCT en una sola preparación. Y eso sí me va a producir diarrea osmótica. ¿Entienden? Profe, consulta. Sí. Pasado preparación sería, por ejemplo, en una infusión de 200, podríamos usar 10 gramos de azúcar nada más. Exactamente. Okay. Que son 2 cucharaditas de té. Sí. Bien. Lactosa va a ser en función de la etiología de la diarrea, del hábito de consumo. Si ese paciente nunca consumía leche, no le vamos a agregar ahora, ¿no? Y si venía consumiendo, podemos probar la tolerancia, y si vemos que el paciente se siente hinchado y demás, se retira, digamos, pero podemos probar incluirla la lactosa. No se indica cuando hubo un periodo de ayuno previo, ¿sí? Primero se prueba tolerancia y después en todo caso se agrega. En el caso de las diarreas crónicas o persistentes, las causas son muy variadas y bueno, hay que ver en profundidad cada paciente. Pero los objetivos del tratamiento van a ser prevenir la deshidratación, el desequilibrio hidroelectrolítico y prevenir la pérdida de peso. Restablecer la motilidad normal del intestino y preservar el correcto estado nutricional. Las calorías van a ser en función del estado nutricional del paciente. Si es un paciente que está desnutrido, va a ser un plan alimentario hipercalórico. Si es un paciente normonutrido, va a ser normocalórico. Y si está con exceso de peso, más allá de que esté con diarrea, podemos lograr un descenso de peso leve, ¿sí? Para adecuar su peso. De todas maneras, si estamos tratando la diarrea, la prioridad va a ser la diarrea, en ese caso, no el descenso de peso, ¿sí? Los hidratos de carbono se maneja el porcentaje normal de 50 al 60%. Vamos a cuidar los disacáridos, especialmente la lactosa. El manejo de sacarosa va a ser en función de la causa de la diarrea. En cuanto a las proteínas, se maneja entre un 15 y un 20%, y las grasas de un 30 a un 35%. En caso de esteatorrea, o sea, si el paciente presenta grasa en materia fecal, se disminuye a un 20% del valor calórico total. El régimen tiene que ser de consistencia normal, de fácil disgregación gástrica, volumen normal o disminuido. Digamos, indirectamente se reduce el volumen porque es un plan alimentario bajo en fibra. Sin residuos, fibra soluble, tejido conectivo modificado por cocción y subdivisión a predominio colágeno, fibra escasamente fermentable y suave, moderado y no estimulante. Los grupos de alimentos de mayor relevancia son: no se maneja leche, yogures ni leches fermentadas, prefiriendo quesos de escasa maduración o como los quesos untables que tienen bajo contenido de lactosa.
Las frutas y verduras se seleccionan en base al contenido de fibra, quitando todas las partes no comestibles. A ver, partes no comestibles. En realidad se come todo, pero lo que hay que sacar es todo lo que contenga celulosa, lignina, como los tallos, las semillas, las nervaduras, priorizando el consumo de pectina y hemicelulosa, como zapallo, calabaza, zanahorias, remolachas, zapallitos. En una primera instancia se consume punta de espárrago, corazón del caucil, chauchas peladas y sin los porotos, berenjena, tomate pelado y sin semillas, palmitos, zapallos, zapallitos y berenjenas. Y en cuanto a las frutas, banana, manzana madura, pera, damasco y durazno. Si se fijan, es muy, muy similar al adecuado gástrico. Los cereales y derivados se seleccionan los refinados, evitando la formación de almidón resistente. Si se trata de una diarrea infecciosa, se progresa a un plan adecuado intestinal, y si en cambio es de causa orgánica, las progresiones se realizan en función a la sintomatología. En 13 minutos se corta. Yo sigo y se corta en 13 minutos a las 15. A las 3:15 nos encontramos de nuevo, ¿sí? Tenemos, en caso de constipación, tenemos dos tipos de constipación. Tenemos constipación atónica, que se debe a la capacidad disminuida digamos, la capacidad motora disminuida de las paredes del intestino, del colon. En general, es en la parte más del colon proximal y en el recto. Fundamentalmente se debe al sedentarismo, a represión del reflejo, a falta de estímulos alimentarios y al abuso de laxante, ¿sí? Personas que por ahí trabajan mucho y no se sienten cómodos para ir de cuerpo en su lugar de trabajo, inhiben el reflejo defecatorio, lo inhiben, el reflejo aparece al día siguiente, aproximadamente a la misma hora, se vuelve a inhibir y así la persona va al baño cuando se encuentra en la comodidad de su casa y quizás eso pasa cada 7 días. Bueno, la persona va perdiendo la sensibilidad a los reflejos, generalmente son personas con sobrepeso, sedentarias, que hacen una sola comida en el día, que terminan abusando de laxantes para poder ir de cuerpo. Es muy común en la población y en estos casos el objetivo es estimular el peristaltismo intestinal, es decir, indicar de mínimo 4 comidas, con 4 comidas está bien, si se pueden agregar 2 colaciones y al paciente le queda cómodo también está bien. Proveer adecuado aporte de líquido y de fibra dietética, aproximadamente 30 gramos de fibra, implementar las pautas higiénico-dietéticas apropiadas. En las pautas higiénico-dietéticas tiene que ver la actividad física. La actividad física y la frecuencia de consumo. Cada vez que uno come, se despierta un reflejo que nace en la boca al tragar y termina en el intestino. Bueno, ese reflejo se va alimentando con la frecuencia de consumo, o sea, cuantas más comidas o por lo menos haga 4 comidas, el reflejo se va a ir alimentando. En cuanto a la temperatura de los alimentos, incluir líquidos fríos en ayunas. No es que todo tenga que ser frío, pero sí en ayunas tomar líquido frío. En la fibra dietética tiene que ser escasamente... al principio vamos a incluir fibra soluble para no aumentar tanto el peristaltismo, porque tiende a ser doloroso, y con el tiempo vamos a ir incluyendo frutas y verduras crudas.
siempre modificadas, al principio modificadas por cocción y luego ya crudas. Sí o sí, tomar 2 litros de agua por día, ¿sí? Eso se logra acompañando cada comida con, por ejemplo, nos levantamos y tomamos un vaso de agua, desayunamos y un vaso de agua, en la colación de media mañana incorporamos otro vaso de agua, en el almuerzo 2 vasos de agua más, en la colación de la tarde un vaso de agua, en la merienda otro vaso de agua y en la cena 2 vasos de agua. De esta manera, con las infusiones de desayuno y merienda, recién ahí logramos los 2 litros, ¿sí? Entonces, por ahí a un paciente que no toma agua porque en general tiene inhibido la sensación de sed, por ahí con la comida indicarle la ingesta de agua. De esa manera, el paciente tiene más presente digamos, que en ese momento tiene que tomar agua y no se olvida de tomar. ¿Voy a ir todo el día al baño? Sí, va a ir todo el día al baño a hacer pis, pero va a ir consiguiendo que su materia fecal cada vez esté más blanda y no le cueste tanto esfuerzo ir de cuerpo. Evitar el uso de laxantes, ¿sí? Porque todos producen acostumbramiento. Realizar ejercicios físicos como caminatas, paseos en bicicleta, abdominales. La actividad física ideal es la que el paciente pueda sostener. No reprimir el deseo de ir de cuerpo, se tienen que amigar con el lugar de trabajo, en todo caso armarse de una bolsita con papel higiénico, las toallitas para desinfectar el inodoro, las toallitas húmedas para limpiarse, o sea, armar su bolsito para ir al baño en su lugar de trabajo, porque las personas en general están más tiempo en el trabajo que en su casa. Entonces, tienen que ir de cuerpo donde les dé ganas de ir, ¿sí? Y respetar los horarios de defecación. Otra cosa que funciona bien es que la persona se levante más temprano, desayune en su casa, ¿sí? Y tenga media hora, por lo menos, antes de irse a trabajar para lograr relajarse y poder ir de cuerpo. ¿Cuántos minutos quedan? 7. En cuanto a la constipación espástica o hipertónica, se produce por estrechamiento y un estrechamiento de la pared intestinal que es causado por la ansiedad o estrés o obstrucción intestinal. Generalmente la constipación tiene que ver con cuestiones de malos hábitos o de ansiedades, ¿sí? Mal trabajadas o no trabajadas. La constipación atónica generalmente no duele para ir de cuerpo. Es dificultosa, pero no duele. En cambio, la espástica sí es dolorosa. No permite el avance de la materia fecal a través del intestino y produce muchos cólicos. Los estímulos en la constipación espástica tienen que ser más suaves que en la tónica, porque como es dolorosa, si sumamos estímulos fuertes, producimos más dolor. En los 2 tipos de constipación hay que evitar los alimentos productores de gas, porque si el paciente no puede ir bien de cuerpo y tiene más acumulación de gas, se complica mucho más el poder ir de cuerpo. Hay que favorecer el tránsito intestinal sin acentuar los cólicos, ¿sí? Entonces, vamos a usar fraccionamiento, fibra soluble de 15 a 20 gramos. Fíjense que en la tónica son hasta 30 gramos y acá es menos cantidad. Siempre modificada por cocción y subdivisión. ¿Cuánto, profe, de fibra? 20, de 15 a 20 gramos. Siempre modificada por cocción y subdivisión, sobre todo en los momentos donde hay cólicos, y luego se va incrementando la fibra de forma progresiva
y se puede, digamos, a medida que vamos superando esta constipación, se puede aumentar la cantidad de fibra y ya puede ser cruda. Y también se manejarán pautas higiénico-dietéticas como la actividad física, cuestiones que disminuyan la ansiedad o disminuyan el estrés. Bueno, faltan 4 minutitos y empezaríamos con intestino irritable. Pero vamos a cortar acá porque si no me va a quedar el tema a la mitad y después voy a tener que retomar. Somos 15 conmigo. ¿Hay alguien que después no se vaya a conectar? ¿No? ¿Todos? Bueno, vamos a cortar ahora y yo les voy a dar entre las 3. No, son las 3 ahora. ¿Qué hora es? A las 3:15 nos conectamos. No más de 5 minutos de tolerancia, porque si no tengo que volver, se me desconecta la pantalla. Soy un desastre con la tecnología, entonces se me hace mucho lío si tengo que volver a aceptarlos y demás. Entre las 3:15 y 3:20 nos encontramos todos. ¿Sí? Bueno, profe. Bueno, profe. Listo, profe. Bueno. Chau, chicos. Mira. Creo que sí. Profe, Sí. Sí, vos sabés que lo tengo que revisar porque me doy cuenta que estoy yendo muy rápido con los temas. Sí, sí, nos quedamos. Sí, pero lo que vamos a utilizar va a ser para repaso, chicos. usted me dijo que entraba renal, pero ya había tomado renal. Sí. Entonces no entra. Sí, si quieren se los tomo de nuevo, chicos. No, por eso Entonces, No, sí. sería aparato digestivo solamente. Sí, por ahí voy a volver sobre algunos temas también, porque me parece que diabetes lo podemos repasar de nuevo, diabetes en embarazo podemos repasar de nuevo, que fueron temas que los di demasiado rápido, me parece, y que da para que los profundicemos un poquito más, así quedan bien para el final. profe, y Sí. entonces en el tercer parcial, ¿qué va a entrar? Porque si da celiaquía, que es el último tema. No, ya les voy a decir, chicos, pero hay un montón más. Un montón de temas que quedaron fuera del programa, así que el programa lo voy a reformular. Entonces Profe. ahora sería Sí. celiaquía y digestivo. Sí. Ok. No sé Profe, si ¿hay fecha si del la enfermedad segundo parcial? celíaca no lo dejo para después, chicos, porque parece muy fácil, pero no es tan fácil. El 7 es Nati, el 7 de septiembre. Bien, gracias. Sí, me habían dicho que en realidad lo iba a cambiar en la fecha, entonces por eso preguntaba. Sí, el 7 de septiembre va a ser. Bien, gracias, profe. Sí, todavía falta enfermedades hepáticas, pancreáticas, enfermedades biliares, bueno, sí, es largo. Bueno, ya se corta, chicos. Bueno, nos encontramos entre 15:45, ¿sí? Listo, chau, chau. De 6 meses antes del diagnóstico. Las evacuaciones, cuando el paciente está estreñido, las evacuaciones son duras y en el 25% de los pacientes son evacuaciones duras, sueltas o pueden ser como aglomeradas. La diarrea puede ser líquida o suelta, puede ser mixta, digamos, puede ser de variadas formas. El tratamiento siempre debe adecuarse a la sintomatología presente.
la hipótesis o el tratamiento dietético se basa generalmente a que el paciente es intolerante a comidas copiosas, a grandes volúmenes de comida. Ciertos alimentos como la leche, el café, la cebolla o el chocolate producen intolerancia. Siempre el plan alimentario tiene que ser individualizado y adaptado. Nosotros tenemos que tener, obviamente, las nociones de cómo se compone un plan adecuado intestinal, cómo tenemos que actuar en caso de diarrea o en caso de constipación, pero siempre que hagamos un plan alimentario a un paciente con intestino irritable, tiene que ser adaptado a su momento particular. Los objetivos del tratamiento son modular la motilidad y el tono colónico, disminuir, mejorar la consistencia y la frecuencia de las deposiciones, reducir la distensión abdominal. Lo que sirve mucho es hacer un registro de consumo y que el paciente pueda asociar los alimentos a cómo va de cuerpo, ¿sí? Entonces, de esa manera, el paciente empieza a registrar las intolerancias, porque en general son pacientes que te dicen, a mí todo me hace mal, ¿sí? Por ahí es un alimento el que desata el malestar, pero el paciente interpreta que todo le hace mal. Entonces, hacer un registro de consumo con una columna que come, cómo va de cuerpo, cómo se siente, si hay presencia de dolor o no hay presencia de dolor, eso nos sirve a nosotros y al paciente sobre todo a identificar cuáles son los alimentos que exacerban la sintomatología. Tiene que ser un plan alimentario hipofermentativo. Hay que manejar los estímulos intestinales, o sea, hay que evitar los disacáridos y la lactosa. Hay que tratar de evitar la constipación funcional, o sea que tiene que haber presencia de fibra. Tenemos que, bueno, esto de evitar la lactosa, la fibra dietética está asociada con una disminución del volumen de la materia fecal. Al aumentar la fibra, con el agregado de salvado de avena y el manejo de vegetales, mejora el volumen fecal. En cuanto a los almidones resistentes, hay que tratar de evitarlos porque producen mucha generación de gases. La hiperconcentración de monodisacáridos se maneja con precaución para evitar el aumento de secreciones y el aumento del peristaltismo intestinal. Las grasas retardan el vaciamiento gástrico y producen sintomatología como náuseas, epigastralgias en la mayoría de los pacientes, ¿sí? Y evitar sustancias estimulantes como mate cebado, porque es colecistoquinético, y sustancias como el café que estimulan, producen secreciones a nivel intestinal. Los condimentos aliáceos y picantes son estimulantes de las secreciones intestinales, por lo que también los vamos a evitar y vamos a preferir los condimentos aromáticos. Si el paciente está con diarrea funcional, vamos a tratarlo igual que si fuese una diarrea aguda, incorporándose los demás alimentos a medida que van mejorando los síntomas. En el caso de los lácteos, se restringen durante 2 o 3 semanas, no se indica leche, ni leche cultivada, ni yogur, ya que tienen entre un 5 y un 7% de lactosa respectivamente. Se evitan los quesos untables y la ricota, tienen entre un 2,5 y un 4% de lactosa, y se prefieren los quesos maduros, tipo por salud descremado, y la mozzarella. En cuanto a los vegetales y la fruta,
se seleccionan según su contenido de fibra. Se prefieren los que tienen la predominio de fibra fermentable soluble viscosa, ¿sí? La hemicelulosa, la manzana, durazno, la pera. Cereales y derivados, se permiten harinas precocidos como maíz, semolín, arroz blanco, descorticado, fideos laminados finos, tipo cabello de ángel, espagueti. En los exámenes, y mucho más aún cuando ustedes ejerzan, especifiquen qué tipo de fideo, porque no es lo mismo un fideo laminado fino que un mostachole, ¿sí? ¿Saben cuál es el mostachole? Sí, profe. Uno que es ancho, a ver, así. Que parece Es un duro. burrito. Generalmente tardan más en cocinarse, ¿o no, profe? Tardan mucho en cocinarse y tardan mucho en digerirse, son muy gruesos. Por eso es importante que ustedes sepan qué tipos de fideos hay, qué tipos de productos hay, cómo se cocinan, cuánto tiempo se cocinan, cuál es el punto de, cómo yo verifico el punto de cocción. Es importante que esas cosas las sepan, porque por ahí el paciente no lo sabe. Y si ustedes van a indicar alimentos, tienen que saber cómo los tiene que preparar el paciente, ¿sí? Entonces, en un plan alimentario, traten de especificar qué fideo es. Traten no, lo tienen que hacer. No es lo mismo cualquier arroz. Ahí tenemos el arroz blanco, parbolizado, tenemos el doble Carolina, tenemos el largo fino, tenemos bueno, hay miles de tipos de arroz, pero tenemos el integral, o sea, hay muchos tipos de arroz. No tienen que poner arroz, tienen que poner qué arroz, ¿sí? ¿Dónde había quedado? Acá, en los cereales. Las papas, papas se puede consumir, papa hervida, papas, el puré de papa en copos o instantánea también se puede utilizar. ¿Qué más? Bueno, los purés siempre son de más fácil digestión. En este caso, que el trabajo de digestión requiera menos esfuerzo, también es bueno, ¿sí? No así para la obesidad y el sobrepeso, pero si tenemos dificultades en la digestión, para que cueste menos trabajo digerir, los purés vienen bien. En cuanto a los azúcares, miel, mermelada, jalea se permiten solamente en una concentración del 5% respecto a la base, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Un dulce que tiene 5% de azúcar, ¿sí? Que cada 100 gramos de producto haya 5 gramos de azúcar. Eso es 5%. Se evitan los que contienen sorbitol y fructosa, ya que pueden producir diarrea tipo osmótica. No se permite el dulce de leche por la lactosa y las grasas presentes. En cuanto a las grasas vegetales, sin modificar por cocción, manteca, margarinas untables y mayonesas de bajo tenor graso, y se evita la crema de leche porque tiene un 2% de lactosa. En cuanto a las margarinas, yo creo que lo dije la vez pasada, no deberían estar las margarinas en ningún plan alimentario, desde mi punto de vista, ¿sí? Porque la margarina no es un ultraprocesado que no tiene las mismas características que un aceite. El aceite es súper saludable, es vehículo de un montón de vitaminas. Las margarinas en general tienen grasas trans. Entonces, si no le indican con nombre y apellido porque tiene algún beneficio importante, yo en un plan alimentario no indicaría margarinas. Por ahí hasta prefiero más la crema de leche, no en este caso que no hay que indicarla por la cantidad de lactosa, pero preferiría el intercambio de aceite, crema de leche que poner margarina. En cuanto a las bebidas e infusiones, el agua, siempre se indica agua, agua mineral sin gas o caldos de manzana o pera.
En cuanto a las infusiones, se permite el té o té de malva, manzanilla y mate cocido, pero en saquito. No mate en bombilla porque tiene mucha teobromina y es muy colecistoquinético y produce movimientos peristálticos, ¿sí? En cuanto a los condimentos, los permitidos son los aromáticos como el laurel, orégano, albahaca, romero, salvia, estragón, nuez moscada, etc. Todos los aromáticos. No me traje agua y estoy medio ahogada. En general, el síndrome intestino irritable tiene un patrón intestinal caótico, o sea, alternan periodos de constipación con diarrea, que se alternan con cólicos, entonces se maneja un plan alimentario como de transición, ¿sí? Para no exacerbar ningún síntoma, porque en general no sabes cuándo va a pasar de la diarrea a la constipación. Entonces no es que cuando está con diarrea tiene que ser un plan alimentario astringente, porque no sabes si está a una hora o un día de pasarse a la constipación. Siempre se incorporan hortalizas a predominio de pectinas y hemicelulosa, modificada por cocción y subdivisión, como zanahoria sin el centro, calabaza, zapallito sin piel y sin semilla, pulpa de tomate, pulpa de berenjena, chauchas sin hilos ni porotos, corazón de alcaucil y puntas de espárrago. Las frutas indican peladas, sin semillas, sin ollejos, bien maduras, como la manzana, la pera, el durazno, melón rocío de miel. Ya habíamos hablado en el adecuado gástrico del membrillo. El membrillo es, a no ser que esté recontracocido y sin azúcar, no se indica, a ver, porque el membrillo sacado recién de la planta no se puede comer crudo, es incomible, ¿no es cierto? Si yo le digo membrillo a una persona, no piensa en el fruto, piensa en el dulce de membrillo. ¿Me siguen? Sí, profe. Si no acuerdan conmigo, me lo dicen, chicos, porque esto es discutible. Pero la bibliografía dice membrillo. Y para mí torna confusión. Porque si yo le digo membrillo a alguien, enseguida se le presenta a la gente el dulce de membrillo. Y el dulce de membrillo tiene hiperconcentración de azúcar. Así que yo no pondría membrillo en un plan alimentario. A no ser que diga... Directamente sacamos membrillo, entonces. Yo creo que sí. Y si no, compota de membrillo sin azúcar. Ah, esa es mejor. Claro. Especificar bien, porque vos le decís membrillo a la gente y dice, dulce de membrillo, porque de otra manera no se come. Compota de membrillo con baja concentración de azúcar, digamos. No sé si alguna vez comieron membrillo en compota sin azúcar. No es rico, no. No es común tampoco. Por eso, si uno no especifica bien, el paciente puede interpretar que es el dulce de membrillo. ¿Qué más? Bueno, melón rocío de miel, mandarinas que pueden ser la mandarina coreanita, pero tiene que ser siempre sin el ollejo, cada gajo pelado. También se puede incorporar dentro de las pastas ñoquis de sémola o de polenta con salsa de tomate con casé, que en realidad es una salsa simple, es un afileto, es una salsa de tomate con orégano y nada más. No es una boloñesa ni una salsa que tenga cebolla. ¿Sí? Siempre hay que ser muy específico porque si yo digo con salsa de tomate, la gente se imagina cualquier salsa de tomate, como la hacen ellos en la casa, que puede ser de diversas formas, y después viene, no, me cayó mal, me hizo mal. Bueno, como es un plan, digamos, una patología alternante en su sintomatología, hay que indicar estímulos moderados. Por ejemplo,
Se prueba con lactosa modificada, esto que yo les decía, que puede estar ligada a un almidón en una salsa blanca o bechamel, o en una leche con maicena, o modificada por las bifidobacterias en una leche cultivada o una leche acidificada como el Yakult, ¿sí? Se pueden incorporar fibra fermentable soluble a través del salvado de trigo, empanificados de salvado, tostado desecado, más que tostado, desecado al horno, para lograr la dextrinización y que sea de fácil digestión. Si el intestino está distendido, si el paciente presenta inflamación, se evitan los formadores de gas, como dijimos al principio, las legumbres, coles y choclos. Y si el paciente persiste asintomático, ahí sí hacemos el plan alimentario con las características del FODMAP, ¿sí? De los alimentos con alto contenido en FODMAP, que en este caso evitamos las manzanas, los duraznos, mangos, pera, jugos naturales, sandías, frutas enlatadas, endulzantes como miel, jarabe de maíz de alta fructosa, frutas desecadas, la leche, el yogur, los quesos untables, los quesos blandos, vegetales como espárrago, remolacha, brócoli, repollito de Bruselas, repollo, arvejas, cebollas de verdeo, pepino, hinojo, achicoria, legumbres todas, frutas como manzana que entran dentro del adecuado intestinal. La manzana se evita si el paciente continúa con síntomas. La ciruela, la sandía, el damasco, generalmente las frutas de carozo producen inflamación. Y se evitan los polioles, que los polioles los consumimos en forma de edulcorante nosotros, como el malitol, el sorbitol, el xilitol, y todos los terminados en ol, ¿sí? Si el paciente continúa con sintomatología. ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe, o sea, primero es que se hace como primero es con este tipo de alimentos que nos nombró y después si los síntomas persisten pasamos a los FODMAP. Sí. Ah, bien. Sí, que la dieta FODMAP es súper restrictiva, porque fíjense que, imagen en nuestra zona, por una cuestión climática, en invierno tenemos muy pocas frutas disponibles. Y el adecuado intestinal, por ejemplo, se puede incluir manzana, y en el FODMAP no. Entonces quedamos como muy limitados en algunos alimentos. Pero bueno, hay que ver también si el paciente tiene ganas de adherir a un plan alimentario tan restrictivo. Hay pacientes que prefieren aguantarse un poquito la inflamación. Ya con un adecuado intestinal se sienten bastante mejor, entonces pueden aguantarse un poquito la inflamación. Las medidas higiénico-dietéticas son orientar al paciente para que realice al menos 4 comidas diarias, ¿sí? Lo que yo veo en consultorio es que los pacientes hacen 2 comidas o una, generalmente no almuerzan, no desayunan, almuerzan tarde y cenan. Y la cena es la comida más copiosa. Seleccionar correctamente los alimentos y preparaciones permitidas. Comer lentamente y evitar tragar aire al ingerir los alimentos. Esto de que se habla mientras se come hace que el paciente trague mucho aire, entonces más vale que sea un momento muy tranquilo el momento de comer, que se hable poco durante la ingesta. Evitar las bebidas con gas, como la soda, las gaseosas, las cervezas, etc. Disminuir la ansiedad y el nerviosismo al momento de comer. Y sugerir al paciente apoyo terapéutico para el aprendizaje de técnicas para manejar el estrés, que si bien el síndrome de intestino irritable no es una enfermedad psicogénica, el estrés exacerba los síntomas, ¿sí?
Bueno. La enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa son otras dos patologías del intestino, ¿sí? Son enfermedades muy diferentes. La colitis ulcerosa es la inflamación y ulceración del recto y el asa sigmoide, ¿sí? ¿Saben cuál es el asa sigmoide? Vieron que el intestino hace un recorrido que sube, es horizontal y baja. Y cuando baja, ahí se forma el asa sigmoide y ahí ya va hacia el recto. Bueno, en la colitis ulcerosa hay exudados tóxicos de mucosa. Hay hemorragia rectal, diarrea con dolor, espasmos, fiebre, deshidratación, anorexia y deterioro del estado nutricional. En la colitis ulcerosa siempre se suprime la lactosa y es un plan adecuado intestinal siempre. En cambio, en la enfermedad de Crohn hay una obstrucción intestinal o formación de fístulas. La enfermedad de Crohn no es a nivel de la mucosa, es a nivel transmural, o sea que la patología penetra la pared del intestino produciendo una fístula. Una fístula es una comunicación de un órgano hacia otro o hacia la cavidad abdominal, ¿sí? Es una perforación, diciéndolo vulgarmente. La enfermedad de Crohn, para la corrección de la fístula, siempre es quirúrgica, siempre se opera. Y se hacen resecciones intestinales, ¿no? Se corta y se anastomosan las partes. En función de la resección que se haga de la cantidad de intestino, van a ser las consecuencias sobre la dietoterapia. Si la resección es enorme y justo es en un sector. Otra cosa, la enfermedad de Crohn puede abarcar todo el aparato gastrointestinal. En cambio, la colitis ulcerosa es en la última porción del intestino, ¿sí? Según el sector y la cantidad de intestino removido, va a ser el tratamiento dietoterápico y la suplementación que tengamos que hacer, ¿sí? Pero en ambos casos, el plan es un adecuado intestinal. A ver. Quiero ver si me estoy olvidando algo de la enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. No. Bueno, después tenemos otras patologías del intestino, es la enfermedad diverticular. Es la enfermedad colónica más frecuente del mundo occidental. La mayoría de los pacientes permanecen asintomáticos a lo largo de la vida, pero un porcentaje presenta síntomas o complicaciones en general después de los 60 años de edad. Ocurre con igual frecuencia en hombres que en mujeres. Y es la enfermedad diverticular, es la formación de bolsitas en la región sigmoidea, donde se forma un divertículo, que lo dibujamos en el pizarrón los otros días, es una bolsita, que el problema de esta bolsita es que se inflame y que aloje materia fecal ahí y eso se infecte, ¿sí? Si eso se infecta, se produce la diverticulitis, que es la inflamación del divertículo. Puede provocar una peritonitis, ¿sí? La peritonitis es el pasaje de materia fecal a la cavidad abdominal, al peritoneo. Puede ser fatal si no se corrige a tiempo.
para esta patología, se los comenté la vez pasada, en general se prohibían las semillitas, por ejemplo, el sésamo, el lino, las frutillas, el kiwi, el tomate, todo lo que tenga semillitas pequeñas. Hoy se sabe que eso no tiene ninguna, digamos, no surte ningún efecto ni positivo ni negativo, que es peor porque el paciente deja de consumir alimentos ricos en fibra y tiende a constiparse y agrava el cuadro. El objetivo del tratamiento de la enfermedad diverticular no complicada, o sea, del divertículo, el objetivo es incrementar el volumen de la materia fecal, evitar el aumento de la presión intraluminal y prevenir la inflamación eliminando las partículas de alimentos que pueden, esto yo se los estoy leyendo en el libro, que pueden alojarse en los divertículos y causar infección, semillas, piel de cáscara, hortalizas. Eso es viejo, ya no se utiliza más, ¿sí? Lo que hay que hacer es evitar la constipación. Se los marco para que no lo estudien después de memoria, porque eso ya no se utiliza más. Lo que se da es un plan alimentario alto en fibra y no se hace hincapié sobre las semillitas y demás. Si hay una diverticulitis, en ese caso sí. En el caso de diverticulitis se hace un reposo intestinal, ¿sí? Para prevenir la perforación del divertículo. Se evita el efecto laxante del exceso de fibra, o sea que se indica fibra soluble, ¿sí? En el divertículo, fibra insoluble y soluble de los dos tipos de fibra, evitar la constipación, y en la diverticulitis se utiliza fibra soluble. Bueno. ¿Están ahí? Sí, profe. Sí, bueno, yo hoy iba a seguir con enfermedades del aparato biliar, pero eso lo voy a dejar para la otra clase, con esto de que voy muy rápido. Nos vamos a ver, espérenme un cachito que yo voy a buscar el programa, así ya quedamos qué voy a tomar en el examen. Enfermedad celíaca lo vamos a ver la clase que viene. ¿Dónde tengo el programa acá? Programa. ¿Ve? Programa, acá está. Por ejemplo, chicos, ¿me están viendo? Sí, profe. Bien. Cuando yo en los exámenes, en el parcial, creo que a ustedes, chicos, ya me pierdo un poquito porque les pregunto formas de preparación. Nadie hace mención a las formas de preparación. Entonces, si yo necesito hacer una salsa blanca y necesito, por ejemplo, hacer una salsa blanca que no tenga aceites modificados por cocción, por calentamiento, ¿cómo harían una salsa blanca? No recuerdo bien cómo se hace una salsa blanca, pero agregaría el aceite después de haberla cocinado. Bueno, Lleva manteca. Claro. O sea, la manteca se cocina con la harina y se agrega leche fría. Así se hace la salsa blanca, generalmente. En general,
Cuando hacemos una salsa blanca, si el rux, o sea, la manteca, y el rux se le llama a la mezcla de manteca con harina. Si el rux está caliente, la leche tiene que estar caliente. ¿No era al revés, profe? No. Ah. Yo estudié cocina, aparte soy técnica en gastronomía. Ah. Ok. Bueno, para una salsa blanca dietética, no sería una salsa blanca del tipo que se hace en gastronomía. Es una leche con maicena o con harina cocida y después se le agrega el aceite. Entonces, lo que vamos a hacer para la próxima clase, vamos a hablar de preparaciones, porque ustedes tienen que saber de preparaciones. Ustedes no tienen que ser cocineros si no quieren serlo, pero tienen que saber cocinar. Por lo menos tienen que conocer la técnica, ¿sí? Porque si yo le digo a un paciente, podés comer fideos laminados finos con salsa de tomate, yo como paciente me tengo que ir de la consulta sabiendo hacerla, ¿o no? Sí, claro. Si no, voy y la sigo haciendo como yo la venía haciendo y voy a volver a la consulta y le voy a decir, no, ¿sabe qué? A mí la salsa que usted me dijo me hizo mal. ¿Qué salsa te dije yo? La que usted me dijo. La que usted me dijo es salsa de tomate. Si no especifica cómo hacerla, es la que yo pensé que usted me dijo. ¿Entienden lo que les digo? Que se hace un juego de palabras, claro. de cosas que uno no dijo, pero el otro interpretó, porque uno dio por sentado que el otro sabía cómo hacerla. Entonces, ustedes como profesionales tienen que indicar, yo quiero compartir, ¿estoy compartiendo el programa? No, ¿no? No. ¿No? ¿Y cómo hago para compartirlo? Bueno. A ver. Acá voy. Compartir pantalla. Programa. Compartir. ¿Ahí estoy? Ahí sí. Ahora sí. Bien, bien. Entonces, a nosotros nos toca en el próximo parcial. Renal lo vimos. Climaterio lo vimos. Aparato digestivo. Si yo pongo selección de alimentos, que ustedes me hagan un plan adecuado gástrico con selección de alimentos y formas de preparación, y ustedes hacen el plan adecuado gástrico, seleccionan los alimentos y no me ponen la forma de preparación, ese punto lo hicieron incompleto. Y un punto incompleto está mal, porque no están dando el 100% de la información que yo necesito para hacer el tratamiento, ¿sí? Entonces, para la próxima clase vamos a ver enfermedad celíaca, pero también vamos a ver formas de preparación. Investiguen formas de preparación. Lean el libro, porque en el libro en el Longo habla de formas de preparación. Busquen recetas y hacemos una puesta en común. Por ejemplo, cómo hacer una salsa blanca dietética, cómo hacer una salsa de tomate que no tenga aliáceos, que no tenga grasas modificadas por cocción, ¿sí? Una salsa de tomate que entre en un adecuado gástrico o un adecuado intestinal, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes me dicen que soy hipertensa y que mejor me haga el pan en mi casa, ustedes tienen que saber cómo se hace el pan. ¿Cómo se hace el pan? Harina, levadura, aceite. ¿Y qué cantidad de agua le tengo que poner a esa harina? Al tuntún. No. Después si queda muy líquida le echaba más harina. No, al 50%.
Es decir, si yo tengo 1 kilo de harina, son 500 centímetros cúbicos de agua. Si bien no son cocineros, y si no lo quieren ser, no lo van a hacer, tienen que saber cocinar, porque si nosotros estamos recomendando no consumir ultraprocesados, consumir alimentación lo más natural posible, tenemos que saber cómo hacerlas. Si yo le digo, no, mira, no compres masa de tarta porque viene con mucho sodio, hacela vos. ¿Y cómo se hace? Te dice el paciente. Ah, no sé, ¿qué le van a decir? No sé, búscalo. Tienen que saber cómo se hace una masa de tarta. Entonces, busquen cómo hacer una salsa de tomate. Cómo hacer pan. Cómo hacer una salsa blanca. Por ejemplo, en esta pregunta, que quiero que lo vuelvan a repasar porque va a ser algo que voy a volver a tomar hasta que lo sepan al 100%. ¿Cómo evitar el uso de sodio? ¿Cómo evitar el uso de sal? Y mejorar la palatividad de una alimentación baja en sodio. ¿Con los condimentos? Sí. ¿Aportando condimentos? Pero sí, pueden usar condimentos, pero tienen que saber cuáles. ¿Cuáles son para carnes? ¿Cuáles son para verduras? También hay algunos métodos de cocción que ayudan a realzar el sabor de los alimentos. Claro, por ejemplo, vi en algunos exámenes que ponían, pobre paciente, carnes hervidas. O sea, no hay nada más insulso que la carne hervida. Claro, serían más cocciones a la plancha. Que permitan, claro, tostar el alimento para que... Saborizar el agua de cocción también. Saborizar el agua de cocción. Todas esas cosas las tienen que saber. Porque si no, es muy fácil decirle al paciente que no coma nada. O sea, en líneas generales, no, usted no puede comer nada. Coma el zapallo, zanahoria, pero decime cómo tengo que comer rico esto. Si yo este tratamiento lo voy a tener que llevar a cabo meses de mi vida, ¿cuánto voy a durar comiendo hervido? Hervido y punto, porque no me dijeron nada más cómo podía condimentar. O sea, el nutricionista es una herramienta, un medio, tiene el conocimiento de qué alimentos puede comer una persona enferma, pero esa alimentación tiene que ser rica y tiene que ser grata. Acuérdense que es una persona a la que ustedes le están indicando qué tiene que comer y cómo lo tiene que comer. ¿Sí? Entonces, pongan, en este examen que viene, yo voy a hacer mucho hincapié en la selección de alimentos y en las formas de preparación. ¿Sí? Bueno. Bueno. Sí. Estoy pensando, no sé por qué se me terminó el año, la clase que viene a mi chico. Profe, ¿y no se podrá dividir los temas del aparato digestivo para el otro parcial? Ya que igual son muy largos y extensos para estudiar. Sí, sí, vamos a hacer así. De la unidad 6, va a ser hasta enfermedades gástricas.
¿sí? O sea, va a ser fibra, trastornos de deglución, patologías esofágicas, enfermedades gástricas, ¿sí? Y en el último parcial va a ser enfermedades intestinales, lo que vimos hoy. Bueno, fibra siempre vuelve porque es un tema, está compartido. Enfermedades del colon, patologías hepáticas, y biliares y pancreáticas, enfermedad celíaca, y vamos a ver cálculos también, que es un tema que me di cuenta que no lo puse en el programa. ¿Sí? Y después, y bueno, y una vez que terminemos el programa, vamos a hacer repasos de temas. ¿Están ahí? Profe. Y si tienen ganas, se presentan en el primer final de diciembre. Si la van llevando. Sí. Sí, chicos, es mejor, porque después se hace un cuco y no es tan difícil, es sentarse nada más. Profe, ¿y en diciembre el final va a ser escrito u oral? Siempre es escrito. Siempre los hago escrito. Bien, gracias, profe. Bueno. Entonces, para la clase que viene, quiero diferentes formas de preparación. Vayan pensando en un plan adecuado gástrico o un plan adecuado intestinal y qué preparaciones le pueden ofrecer al paciente. Además de la lista de alimentos, ¿qué preparaciones pueden hacer con esa lista de alimentos? Piensen en una o dos preparaciones cada uno, escríbanlas y las compartimos. ¿Sí? Porque ese ejercicio lo van a tener que hacer con los pacientes, porque si no, no van a ser buenos nutricionistas si le dicen nada más que coma cosas hervidas al paciente. El paciente no vuelve más porque se aburre de comer cosas hervidas. Bueno, nos vemos el jueves que viene entonces. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Igualmente. Chao.